Partamos. Como dijimos ayer, buenos días hermanos a todos. Primero, vamos a hacer este tema de evidencias de un diluvio universal dividido en dos partes. Hoy día un tema, mañana la segunda parte del tema. Y vamos a abordar diferentes como decir, capítulos de este mismo tema. La idea es que ahora veamos la parte más geológica y después veamos la parte más de los animales y fósiles y historias de relatos, de leyendas. Veamos qué pasa con la Tierra después, veamos las arcas. eh, no, las arcas no corresponde, porque las arcas las voy a ver cuando veamos el arca de Noé. Y, en fin, arranquemos con esto. Ahí está. Jesús confirmó el que había habido un diluvio y lo presentó como algo real. Cuando en Mateo 24, 37 al 39, dice, más como los días de Noé, como en los días antes del diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El punto que quiero hacer acá es que si Jesús habló del diluvio con toda claridad, con toda rectitud, habló de Noé y habló de que fueron todos destruidos, lo presenta como un evento real. Y bastaría con esto, no necesitaríamos más demostración. Pero vamos a abundar un poco más en otros antecedentes. Hasta el siglo XVIII, nadie dudaba de que había habido un diluvio universal, de que había destruido la Tierra, de que los animales, los fósiles eran parte de esa historia. Era todo bien entendido. Hasta que apareció un rechazo de esta idea para sacar a los judíos, para sacar a Moisés de entre medio. Y no fue por razones científicas, fue por razones, podemos decir, intelectuales. El iluminismo El iluminismo llevó a los hombres a buscar explicaciones independientes de la Biblia, dejar al lado a Moisés, como decía recién. Y el razonamiento humano fue valorado mejor, como más alto que las escrituras. Y así fue como James Hutton y Charles Lyell se comprometieron con la idea de los millones de años sin tener ninguna evidencia. Era simplemente su propia creencia la que los llevaba a pensar que existían millones de años. Los cristianos estaban asustados con esta nueva ciencia, porque había burla y abusos, y fueron como siempre las tácticas para callarlos. Y los clérigos no supieron defender la posición bíblica de un diluvio y de todos los fenómenos naturales que habían pasado. Pero el diluvio nunca se probó incorrecto, solamente quedó un poco de lado. Hasta que en el año 1961, dos personas llamadas John Whitcomb y Henry Morris escribieron un libro llamado La inundación del Génesis. Y este libro recoge toda la información que se tenía referente a la inundación y las pruebas que habían para ello. Y hasta el día de hoy esta información se usa profusamente. Por lo tanto, el diluvio universal es muy importante para la fe cristiana. Y es por una razón bien básica, porque debajo de nosotros, debajo de la tierra donde estamos parados, hay una cantidad enorme de fósiles. Un trillón de fósiles, lo hemos hablado antes, parece, que son animales, plantas, plancton, son también arbustos, árboles y, por supuesto, la mayoría animales marinos, lo cual sugiere, o sea, definitivamente es muerte, sufrimiento y enfermedad antes que nosotros. Ahora, esto hay que explicarlo. ¿Por qué están allí? ¿Por qué existen? Y hay dos formas de explicarlo, dos posibilidades. Uno es el resultado de millones de años de muerte y acumulación, capa tras capa, de estos fósiles, o es el resultado de un diluvio global que mató a todos en un periodo de más o menos un año. O sea, son dos opciones, una u otra.
Por eso que si se acepta el diluvio, o sea, si el evolucionista acepta el diluvio como algo real, no le deja tiempo para que pueda explicar una evolución en tan pocos años, son 4.360 años que les quedan. ¿Qué van a explicar de la evolución si la evolución que tratan de montar requiere de millones de años para que siquiera parezca posible? Entonces, por eso que se defienden con todo, para que esto no sea una realidad, no exista y simplemente sea una historia de los cristianos. Al finalizar la creación en Génesis 1:31, Dios dice que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, no puede haber muerte debajo de Adán y Eva, muerte debajo de los animales recién creados. Hay algunos que piensan de que, y esto es una falsedad, pero le hablan del diluvio de Satanás, que todo esto habría provenido de un diluvio de Satanás que había matado a todos estos animales. Pero, como bien decimos, si era todo bueno en gran manera, no pudo haber existido muerte antes de la caída. Génesis 6, 13, 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Entonces, aquí parte ya la historia de la destrucción y Noé construye esta arca. Como dije hace un momento, el tema del arca, la construcción del arca, cómo se hizo, qué animales entraron, cuáles fueron las secuencias, dónde llegaron, dónde fueron los animales, y todo eso va a ser un tema aparte, que le llamo yo el tema técnico del arca de Noé. Pensemos en el momento que ya el arca está flotando, ya está con todos sus animales adentro, está Noé con su familia, las 8 personas que se salvaron de la humanidad, y todo el resto de la humanidad que estaba viva en ese tiempo, ahí estaba en la roca, tratando de que le abrieran la puerta, poco menos, pero sabían que estaban perdidos. Todas, se fijan, todas las rocas están llenas de seres humanos, y seres humanos que no tenían mucha posibilidad, porque a bordo habían subido animales terrestres, pájaros, reptiles, y estos no tuvieron que volar al valle del lado, porque este es un diluvio universal, no es un diluvio local de una cuenca solamente. Los insectos, los peces, los árboles no se incluyeron dentro de este, esto que se iban a salvar, o por lo menos dentro del arca. Y además, si fuese local, esto no habría durado 5 meses tampoco. Eh, Génesis 7:21 nos dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestia, reptil y todo hombre. El Espíritu decía también agrega algo muy interesante. Algunos se amarraban con sus hijos a bestias poderosas, sabiendo que pelearían por su vida, subiendo a los cerros más altos para escapar del agua que subía. Las aguas subieron rápido al comienzo. Otros se amarraron a elevados árboles en lugares más altos. También fueron destruidos. Se fija que la intención del humano fue escapar hacia arriba, escapar hacia los cerros más altos. Pero la oportunidad ya había pasado. Y una cosa importante es que hoy día no se encuentran restos humanos. No se ha podido nunca identificar un resto de prediluviano, sea gigante o no. Puede que se hayan encontrado restos, pero no se pueden identificar, no se puede con certeza decir este es un prediluviano. Y es una razón tal vez bien lógica, que lo voy a decir un poco más adelante. Los mamíferos, somos los seres humanos, flotan cuando se mueren, flotan porque se hinchan. Después los depredadores hacen uso de ellos y después los huesos se van al fondo. Y en el fondo se lo comen todas las larvas, los maggots, todas los depredadores que hay en el fondo del mar. Por lo tanto, restos de humanos que flotaron, es obvio que no van a quedar ninguno. Ahora, si alguno fue enterrado antes por el lodo y todo lo demás, sí, claro, debe estar enterrado en alguna parte. Pero también digo esto siempre, nadie anda buscando fósiles. Los fósiles se encuentran todos por casualidad. Porque los fósiles cuando se erodó una ladera, cuando un río barrió una parte y sacó tierra,
Ahí aparecen los fósiles. Y ahí se dan cuenta de que había un fósil, antes no sabían. Entonces nadie anda haciendo túneles para encontrar fósiles. Y siempre también digo esto con un poquito de vergüenza. Cuando una compañía minera está haciendo un túnel para llegar hasta un cuerpo minado, normalmente tienen que pasar por terrenos sedimentarios, que es donde están los fósiles, hasta llegar al cuerpo minado, que normalmente son volcánicos, que son de otro origen. Pero en el paso, si se llegan a encontrar con algún resto fósil, lo más probable es que no pare. Tal vez, claro, legalmente tendrían que parar, detener la faena. Claro, le detienen la faena y los tienen por 8 meses, un año, 2 años parados con la inversión y con todo lo demás. Entonces, más bien, siguen adelante. Y se sigue dinamitando y haciendo el túnel y hasta llegar al cuerpo minado. Tal vez lo que digo lo van a encontrar un horror muchas personas, pero es la realidad del mundo. ¿Por qué no hay fósiles humanos entonces en las capas del Paleo y del Mesozoico? Como era imposible escapar, es lejos suponer que cada especie fue sepultada en la zona ecológica en que la cual ella habitaba. Cada especie, cada grupo de personas o grupo de animales habitaba en una zona ecológica. Los invertebrados marinos que están en el fondo quedaron sepultados más abajo. Luego los peces de aguas profundas. Más arriba las aguas superficiales, los peces de aguas superficiales. Más arriba los anfibios. Después de los anfibios, los reptiles y animales terrestres que vivían parte de su vida en el agua. Y posteriormente los grandes animales como los dinosaurios que habitaron tierras bajas, porque no podían escalar montes ellos, o montañas. Y en la parte superior quedaron los hombres y aquellos animales que eran más rápidos. Los mamíferos más pequeños y ágiles, como con el hombre, podían habitar en tierras más altas y libres de dinosaurios. Y tal como es hoy día, nadie viviría donde viven los leones y viven los tigres, o viven los cocodrilos, sino que eso se evita definitivamente. Les cuento que aquí en Australia, más o menos en el territorio del norte que se llama, que es toda la parte de arriba de Australia, está llena de cocodrilos. Y hay cocodrilos de agua salada y hay cocodrilos de agua de mar. Y aquel que vive en esa zona no va a la playa, porque si va a la playa le puede salir un cocodrilo de agua de mar y se lo traga. Es tan peligroso como eso. Las playas tienen prohibición de bañarse. Eh, claro, ahí se sabe, no se hace y todo lo demás. Entonces, si uno iba a habitar en un lugar donde había animales peligrosos, no lo iba a hacer entre los dinosaurios en este caso. En segundo lugar, la ubicación de cada fósil animal en el registro estratigráfico también se debe a que los reptiles en general son más lentos que los mamíferos y las aves. No corren tan rápido. Finalmente, el tiempo de flotación de cada especie es diferente. Los cadáveres marinos se hunden primero, luego los reptiles y finalmente los mamíferos, que son los que duran más en la superficie. Veamos cómo fue la catástrofe como un modelo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas. Fíjense en el orden que tiene. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo primero, y después las cataratas del cielo fueron abiertas. ¿Cuál es el origen de la agua del diluvio? Primero tenemos que tener en cuenta que la lluvia, el agua contenida en la atmósfera, en las nubes, solo puede dar cuenta de 5 centímetros, así, 5 centímetros por toda la Tierra. La atmósfera de la Tierra no puede captar más humedad que para dar cuenta de 5 centímetros. Esto es porque el aire puede contener solamente 55 gramos de vapor de agua por metro cúbico. Entonces es una limitación. Entonces el agua no vino de las nubes, no podía venir de las nubes porque era insuficiente. Sin embargo, las fuentes o grietas del gran abismo sí fueron la principal fuente del agua con gran actividad volcánica y telúrica, que salió por grietas hacia arriba y no cesó por 150 días de salir. Si la Tierra fuese plana hoy día, el agua de los océanos cubriría una profundidad
de 2,7 kilómetros. Amós 9:6 dice, hay un texto bien interesante que dice, Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Esto sugiere de que el diluvio fue realmente no solamente lluvia por 40 días y 40 noches, que también pudo haber sido desastroso, sino que un gran maremoto. Había también en el pasado una teoría que había habido un techo de nubes alrededor de la Tierra. Y este techo de nubes se llama water canopy. Y hay razones para pensar de que no es posible, de que existió alguna vez este water canopy o techo de nubes. Razones por las cuales no es sustentable, no tiene claro soporte bíblico. Segundo, una capa de vapor tiene un enorme efecto invernadero para el mundo si rodea la Tierra así. Significa que la superficie de la Tierra tendría que haber tenido 180 grados centígrados de temperatura con solo 1 metro de nubes cubriendo toda la Tierra. De esa forma. Segundo, si el agua del diluvio hubiese venido de esas nubes, habría producido mucho calor latente para alcanzar en la superficie hasta temperaturas de 450 grados centígrados. Por lo tanto, se descarta esta posibilidad y la atmósfera no la puede sostener. Y además hubiera habido mucha presión atmosférica, más allá de lo que los hombres pueden soportar. Todas esas razones no es viable este water canopy. Ahora, ¿cómo se produjo el efecto, el diluvio? Hay un modelo catastrófico tectónico de placas. Cuando uno habla de modelo, es una forma de interpretarlo, una forma de verlo, una, una idea que alguien experto planteó, pero no necesariamente es la única respuesta, ni tampoco va a ser la respuesta final. ¿Ya? El doctor John Baumgartner propuso esta teoría de placas, de catastrófica de placas, y él dice que hay una gran evidencia que una catástrofe masiva que corresponde al diluvio del Génesis, que involucró grandes y rápidos movimientos del continente. Y aquí habla del continente, que es la Pangea. La Pangea es solamente un continente. Cuando se separaron las aguas de la Tierra en Génesis 1, se formó un continente, una Tierra, no muchos continentes. Y ese continente es el que se separó en esta ocasión. Entonces él dice, mi conclusión, que es el único mecanismo capaz de producir esta escala de catástrofe sin destruir el planeta, tiene que venir del interior de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se empezaron a separar las placas y otras a unirse. Y una placa meterse debajo de la otra, como subducción que se llama. Y esto produjo el rompimiento de la fuente de las aguas y empezó a salir como grandes chorros hacia arriba. Esto es lo que está pasando. Ahí tenemos la Pangea y comienzan estas fuerzas debajo de la Tierra a salir como volcanes y como agua. Hoy día tenemos una evidencia de que hay una cadena montañosa de 900 metros de alto en los océanos. Todas esas líneas punteadas rojas es una cadena de volcanes que tiene 65.000 kilómetros, que va cubriendo todos los océanos por todas partes. Ahí tenemos una foto con batimetría, o sea, con medida del fondo del océano, tomada por la NASA. Y pueden ver usted en el medio del Atlántico, entre América y África, la cantidad de montañas que hay y entre medio, aquí creo que está más amplio, ¿sí? Se puede ver que también hay un cañón entre medio, hay como un canal adentro. Bueno, todo eso se cree que es producto del diluvio cuando se separaron los continentes. Y aquí hay otra imagen más, donde muestra incluso la fosa de las Marianas, a mano izquierda, ese punto negro, es donde ya se hunde más. Esa es la máxima profundidad del mar, más o menos 10.000 metros. Entonces, en el fondo del mar hay cientos de miles de volcanes que están apagados, pero en un momento estuvieron activos. Y esos volcanes produjeron todo este desastre. Grietas, como la que se ve acá, tirando agua con vapor sobrecalentado hacia arriba, los cuales llegaron hasta la atmósfera, se repartieron en la atmósfera, y eso produjo la lluvia.
la lluvia que no podía ser por las nubes. Aquí tenemos el video que muestro habitualmente. Bueno, les explico. Este video está bien como una imagen para hacerse una idea de lo que fueron esas columnas de agua, pero los tiempos creo que no están bien, porque se estima ahora que hubo 5 olas, 5 tsunamis, digamos así, no fue solamente uno. No fue todo instantáneo, el arca no fue tomada en minutos, bueno, este video está simulando, sino que el arca fue tomada, se cree, dentro de los 40 días, más bien al final de la lluvia. Entonces también eso da otro aspecto. Pero en general da una imagen de lo que pasó en ese lugar. Ellen White, nuevamente, la lluvia descendió sobre ellos. Nunca lo habían visto y sus corazones desmayaban de miedo. Las bestias estaban aterrorizadas. La tormenta aumentó en violencia hasta que el agua parecía venir del cielo como cataratas. Los ríos se desbordaron y las aguas llenaron los valles. Se rompieron las fundaciones de las profundidades, salieron chorros de agua con indescriptible fuerza, arrojando grandes rocas a cientos de metros en el aire que se enterraban en la tierra al caer. Entonces, ¿de dónde venía el agua hasta de abajo de la tierra? Vienen del manto. El manto es toda esa zona naranja que está adentro. Es lo que está debajo de la corteza terrestre. Y allí hay mucha agua. Se estima que hay 20 veces la cantidad de agua que hay en los océanos. Entonces es bastante el agua que puede haber ahí. Y esto se sabe porque la ceniza que viene de los volcanes, que viene de ese sector, contiene 70% de agua cuando sale la ceniza de los volcanes que están en erupción. Ahora, vamos a hacer algunas reflexiones referentes a lo que fue la Tierra, una sola Tierra, y cómo van coincidiendo los diferentes continentes unos con otros. Pero también fuera de la forma, que tienen formas similares, también los fósiles que se encuentran corresponden a diferentes partes que antes pudieron estar unidas. Entonces, fósiles de plantas, de animales, de diferentes organismos que existían en ese tiempo, se pueden ver ahí en la zona de colores. La fase 2 fue ya cuando estaba toda la Tierra bajo el agua y allí se separaron los continentes. ¿Ya? La separación de los continentes se produjo muy rápido, no fue a milímetros por año. Digamos que esto fue catastrófico, por lo tanto sucedió más o menos a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y se formaron las cadenas montañosas cuando chocaban los continentes entre ellos. Cuando chocó, por ejemplo, el continente indio con el continente asiático, ahí se levantaron los Himalayas. O chocó en la placa de Nazca con la placa sudamericana, ahí se levantó la cordillera de los Andes. O chocó España, el subcontinente de España contra Europa, y allí se levantaron los Pirineos. Y así podemos entender, por el choque de placas, cada uno de estos fenómenos. Ahí tenemos un video que muestra una simulación por computador, cómo era la Pangea y cómo se separó entre ellos.
Ahí está un mapa más o menos arreglado, la Pangea como podría haber sido. Y la fase 3 ya las cuencas, estos son las bases de los océanos, bajó y el agua se vació de los continentes y dejó entonces ahora los continentes formados. Ahora, esta idea de las placas. Los continentes flotan, que es la corteza, flotan el manto, que es más denso. Ya, no como agua, pero sí puede moverse. Por eso que estas placas se mueven arriba del manto. Ahí tenemos las placas. La placa de Nazca, la placa sudamericana, y están en subducción, están metiéndose abajo. Esto lo han visto en la tele un montón de veces, así que no les voy a explicar qué es eso. Pero fíjense la suerte de Australia. Australia está en la mitad de una gran placa, y aquí jamás hay un temblor o un terremoto, nada que se parezca. Pero como nadie es tan feliz, aquí hay tiburones, hay cocodrilos, hay serpientes, hay arañas venenosas, hay de todo. Nadie puede ser feliz en ninguna parte. Bueno, aquí esto se muestra, este mapa muestra todos los terremotos que ha habido desde 1900 hasta el 2000. 100 años de terremotos. Y fíjense al lado todo el costado de Chile, Perú, Ecuador, cómo suben la cantidad de terremotos que ha habido y siempre va coincidiendo donde las placas se unen, donde van tocando, porque ahí se producen los roces, justamente. Y como consecuencia de los terremotos, los tsunamis, este es el tsunami de Japón, que fue impresionante. Y Isaías 54:9 nos agrega algo, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Mira, más maremotos. Y este es el efecto que tuvo solamente un terremoto en el mundo. Fue el terremoto de Japón. Cómo abarcó ahora no solamente Japón, sino que lanzó su ola para todas partes del mundo, eh, que llegó incluso a Chile. Ahora, en el Atlántico, entre África y Sudamérica, demostré que había una cadena montañosa, ¿no es cierto? Bueno, esa cadena montañosa también tiene una anormalidad algo muy extraño, que el campo magnético se invierte en polaridad. Entonces se ve que salió el magma de allí y en un momento tenía una polaridad que la daba el magnetismo de la Tierra, se iba yendo para el lado y se quedaba congelado. Y seguía saliendo más magma, pero de repente se cambiaba el magnetismo de la Tierra, se invertía. Y por lo tanto tenía una polaridad invertida. Y así se sucedió varias veces. Y esto es una confirmación, podemos decir, de un gran cataclismo que hubo en la Tierra y coincide, como digo, con el diluvio. Evidencia de un escape de los animales. Estas son escenas de muchos miles de partes de la Tierra donde hay huellas de dinosaurios, en este caso, que van arrancando. Se cree que eran dinosaurios que no podían nadar, pero todavía se apoyaban en el fondo cuando iban caminando. Así que se formaba la huella, de alguna forma se venía una capa suave que las tapaba, y después esas capas se quedaron limpias y quedaron al descubierto las huellas. El hecho es que están, no son falsas, no son inventadas. Tenemos huellas de dinosaurios de todo tipo, en todas partes, principalmente como arrancando, subiendo a las alturas, como se ven ahí. Estas son en Bolivia, en un lugar llamado Toro Toro. Son definitivamente huellas de dinosaurio. Y también en Australia, cerca de Brisbane, 300 pequeños dinosaurios corriendo en estampida, como se ve a mano izquierda. O también este lugar, posiblemente un saurópodo bastante grande que puede verse en estas otras huellas. Ahora, los animales que están dejando huellas tenían dificultades de nadar, por lo tanto dejaron las huellas en lugares húmedos que después se endurecieron y las olas de sedimento y agua cubría y fosilizaba esas huellas. De hecho, el registro fósil habitualmente tiene huellas de animales en capas más bajas,
Miren qué interesante esto. Había huellas en la parte más baja y el animal quedaba enterrado en varias capas más arriba, ese que hizo las huellas. El enigma, esto es un enigma para la interpretación secular, porque se supone que entre esa capa más baja y donde está enterrado el fósil del animal, son varios millones de años, según los estratos. Por lo tanto, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo podrían animales que vivieron millones de años antes dejar las huellas y después morir arriba un millón de años después? Simplemente no tiene ningún sentido. Estos animales que hicieron las huellas, posiblemente murieron con horas de diferencia más arriba con otra capa que los pasó a matar. Entonces, esas son las inconsistencias que tiene la evolución. Ahora, como les decía recién, que había habido 5 megasecuencias, aquí están. Son diferentes olas que vinieron, que fueron una tras de otra. Y estas megasecuencias se cree que avanzaban y retrocedían, avanzaban y retrocedían, tal como son los maremotos. Los maremotos que tenemos hoy día, se podrán acordar ese que hubo ahí en Tailandia. Hubo varias olas que mataron mucha gente. Y al contrario, las olas posteriores eran las más mortales, porque eran más fuertes, eran más catastróficas. Y especialmente cuando se retrae, arrastra la gente hacia el mar, arrastra lo que pueda hacia el mar. Entonces ese es el momento más peligroso. Ya les he hablado de los huevos de dinosaurio, es otra evidencia de que si están fosilizados es porque no pudieron nacer, cuando nacen solos y sin ninguna ayuda. Y si no pudieron nacer es porque se fosilizaron, porque hubo una catástrofe que los tapó de barro, de tierra, y que no pudieron simplemente vivir. Que es una muy buena explicación también de lo mismo. Entonces, ¿cómo fue el diluvio? 40 días de lluvia al comienzo, seguido de 150 días de llenado por las grietas que estaba saliendo agua de abajo. Y cuando llegó al día 150, comienza a vaciarse. 221 días de vaciado, en el cual hubo dos etapas. Primero una etapa suave, de donde salía suavemente por los continentes, y después al final fue una etapa donde salió agua turbulenta. Esto es agua muy rápido, muy fuerte, rompiendo lo que venía a su paso, que son dos fases muy interesantes. Pero creo que se lo he adelantado antes, el Señor tuvo la misericordia del arca, hacerla reposar en los cerros de Ararat, en los montes de Ararat, justo en los 150 días, antes de que viniera esta etapa recesiva, esta etapa de vaciado, la cual podría haber arrastrado el arca y haberla tirado contra algún monte, algunas rocas, en fin, pudo haberla destruido. ¿Qué evidencias geológicas y geomorfológicas tenemos de forma de la Tierra? Bueno, primero que nada, la Tierra está llena de capas sedimentarias. Como se ve allí, está todo de líneas. Esas líneas son diferentes capas de tierra que fueron llegando, ¿ya?, por la inundación. De hecho, estos sedimentos se forman solamente por agua. Entonces, en algún momento u otro tuvo que haberse formado eso. Ahí tenemos más claras las líneas, que es de lo mismo. También tenemos las mismas líneas en Canadá o en Sydney, en la cuenca. Todo eso amarillo es sedimentos. Y estas huellas claramente también muestran cómo se formaron. ¿Se fijan ustedes este cuadro donde están las líneas así? Y eso significa que fueron diferentes olas que fueron avanzando, y esto se forma también en agua o en arena. Pueden también ser en arena. Pero el ángulo que tiene una y otra son diferentes, ¿ya? Así que por eso se identifica si es arena, desierto o formada por agua. Entre Sydney y Newcastle, aquí en Australia, existe una carretera que ha hecho cortes en el terreno sedimentario, y ahí se pueden ver claramente las capas que tienen. O en otro lugar pueden ver las corrientes que se formaron de flujo de agua, como iban dejando, ¿no es cierto?, esa corriente turbulenta. Y eso quedó plasmado allí en la arena, digamos. O una ola de barro también que viene y da una vuelta así en San Diego. Obviamente material barrido por agua y de una gran velocidad, una gran catástrofe.
Esto es en Sydney nuevamente. Hay canteras de arenisca, sandstone, que son parte del diluvio. O sea, esto es arenisca que fueron depositadas por el diluvio. Y se cortan con estas grandes sierras para hacer fachadas de edificios. Es para el lucido de los edificios. Pero este mismo material existe en las montañas Sangiayie de China. Ahí tenemos más de lo mismo. Fíjense cómo son los cortes horizontales en el material. O en Suiza también es lo mismo. O también en Cape Town, en Sudáfrica. O en las costas de Amalfi. Mire, mire cómo es las capas así. O, por último, en donde ustedes busquen, van a encontrar lo mismo. Tenemos nosotros en las montañas más altas del mundo, y esto es en el monte Everest, fósiles marinos que se pueden ubicar en todas partes. Y aquí tenemos fósiles reales sacados del monte Everest. Amonites, trilobites, algas marinas, estrellas de mar, almejas, peces, todo encontrado en las alturas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué están allí? Bueno, están allí porque alguna vez ese terreno estuvo bajo el mar. Ahora, ¿estuvo tan alto bajo el mar? No, porque recuerden que recién les expliqué de que los continentes chocan unos con otros y forman esta cordillera. Por lo tanto, ese terreno del Everest estuvo bajo en un tiempo y allí fue cubierto en el diluvio por mar y posiblemente ahí fue cuando le arrastraron las olas todos estos fósiles marinos. Y por eso que lo tienen, no solamente el monte Everest, sino que también la cordillera de los Andes. En los faldeos de la cordillera de los Andes, en muchas partes se encuentran amonites, bivalvos, todo tipo de conchas y de animales fosilizados que son marinos. Por lo tanto, también eso estuvo bajo el agua. En Acostambo, en Perú, existe un lugar a 3.200 metros de altura donde hay ostras gigantes, como se ve allí, un hombre acostado arriba de una ostra gigante. Y hay muchas más, como se ve en la foto de la derecha. Ahora, estas ostras gigantes tienen que haber sido enterradas vivas por una gran catástrofe, porque una ostra cuando se muere, un bivalvo cuando se muere, lo que hace es se abre, queda abierto. ¿Por qué? Porque está cerrado y sellado porque tiene un músculo que lo está apretando. Y cuando ese músculo se muere, se suelta y se abre. Entonces, si estas están cerradas, es porque fueron enterradas vivas por una gran catástrofe. También fósiles marinos en los Pirineos, en Bolivia, en las alturas, en los Rocky Mountains o en el Cañón del Colorado, en el Gran Cañón. También hay nautiloides y crinoides, que son animales marinos. Eso también está en altura a propósito. Entonces, ¿qué deberíamos encontrar si hubo un diluvio universal? Billones de cosas muertas, enterradas en capas de rocas, capas sedimentarias, depositadas por agua, ¿sí? Sedimentario, y por toda la Tierra, alrededor de la Tierra. Y esto es exactamente lo que se ha encontrado. ¿Ya? En todas partes hay señales del diluvio, porque hay fósiles de animales muertos en todos lugares de la Tierra. También hay capas que son muy consistentes, como la que se ve aquí, que se llama los White Cliff of Dover, en Inglaterra, que es piedra caliza, que va rodeando la Tierra. ¿Ya? Está en una capa que cubre toda la Tierra. Eh, Hay depósitos en Europa, en Kazajstán, en Texas, en Medio Oriente de Estados Unidos, Medio Oeste de Estados Unidos y en Western Australia. Va dando vuelta a la Tierra. También en Estados Unidos, toda esa zona amarilla todavía tiene terrenos sedimentarios. El resto no, porque fue lavado. Cuando se retiraron las aguas se llevó el terreno sedimentario que había, el material sedimentario. O en Australia es lo mismo. Lo que está en azul es lo que tiene hasta 2.000 metros de profundidad en terreno sedimentario. Las otras partes no también porque también se lavó. Aquí tenemos una gran capa del Red Wall Limestone que va del Cañón del Colorado en Estados Unidos y cruza por el Atlántico hasta Inglaterra. Y solamente una capa tan grande, tan larga, tan extensa, pudo ser originada por una catástrofe universal. ¿Cómo pudo llevar sedimentos que son identificados químicamente tan lejos? No hay otra posibilidad.
o materiales desde Nueva York hasta el sector del Cañón del Colorado, como se ve allí. No puede haber sido ni un río siquiera, tiene que haber sido una gran catástrofe. Y hay otra cosa que es muy interesante, que entre capas hay líneas rectas, hay líneas rectas, no hay deformaciones. ¿Por qué? Porque no hay desgaste por el clima. Ahí debería haber un desgaste. Veamos lo que dice un doctor, Andrew Snelling, que es un doctor en geología. Dice, hoy podemos ver los efectos del desgaste por el clima y la erosión en todas partes del mundo, porque pasa en ríos, porque hay animales que hacen sus hoyos, porque el viento va gastando. Sí, se ve la erosión, pero en este lugar no existe. Ya no hay ninguna diferencia recto entre capa y capa. Si el diluvio ocurrió entonces, ¿qué podemos esperar? Pregunta él. ¿Acaso no serían capas de roca sobre toda la tierra llena de millones de animales y plantas enterradas y fosilizados en arena, barro y cal? Sí, es exactamente lo que encontramos. Aquí tenemos el cañón del Colorado con sus líneas rectas en todos sus niveles. Pero también en otras partes tenemos estas capas que no son rectas, sino que se han doblado, como se ve allí. Para que se doble esa capa, no pueden ser millones de años entre capa y capa, como propone la evolución, porque en millones de años eso se habría secado. Y si se seca, cuando hay fuerza geológica, se quiebra, se hace toda una mezcla de roca, porque se rompe, porque la roca no tiene ductilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó esto? Esto sucedió en el tiempo del diluvio, cuando estaba todavía fresco, recién depositado, y allí pudo doblarse como una goma, como se ve allí. Lo mismo acá en San Diego, lo mismo que en Auckland, en Nueva Zelanda, o en Suiza, esta piedra caliza. En fin, muchos ejemplos más de fuerzas que actuaron y dejaron como se ve allí. Cañones submarinos. ¿Qué son los cañones submarinos? Esto es bastante desconocido. Los cañones submarinos son canales donde salió el agua desde los continentes hacia afuera y erodó todas sus costas. Y por la fuerza que tenía esta agua que iba saliendo, iba rompiendo de todo, granito, rocas, eh, arena, eh, materiales de lodo, todo fue arrastrado y tirado hasta el fondo del mar. Esto sucede en todos los continentes, son perpendiculares a los continentes, ¿ya? Y podemos ver algunos ejemplos acá. Así, esta es la teoría, cómo se forma, y aquí tenemos un caso real. Un cañón submarino en Monterey Bay, en California. 96 kilómetros de largo y 1.700 metros de alto de muralla. Miren cómo penetró en lo que ahora es mar. En ese tiempo probablemente no era mar todavía. Y rompió y dejó la evidencia, ahí tenemos visto de otro lado, toda esa profundidad del agua que iba desaguando del continente americano. Lo mismo en España, esto se llama La Fonera, en la costa de Cataluña, o en Santa Mónica también, el mismo canal, o los cañones submarinos ahí en Nueva York. Ahí tenemos 5 cañones submarinos, 7, perdón, 7 cañones submarinos que se formaron en la costa de Nueva York. O en China también los mismos cañones. Entonces, como les dije anteriormente, había habido una etapa donde llegó a los 150 días al cenit y después comenzó a vaciar los continentes con una forma suave, lavando los continentes por los costados, erosionándolo como que dice, por el lado de las costas. Pero después ya fue turbulento y ahí empezó a hacer cañones, a dibujar el continente. Aquí tenemos entonces cuando comienza a salir el agua. Bueno, y ahí tengo puesto justamente cuando el arca descansa firme en tierra. Después de entre 3,5 a 4 meses estuvo flotando. ¿Ya? Como dice Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿Mm? Entonces las aguas, primero, como decía, fueron laminares, fueron suaves, hasta 100 kilómetros por hora. Que el número de reinos la alcanza más o menos 4.000.
Pero una segunda etapa con un flujo canalizado de más velocidad. Y se estima que el número de Reynolds puede haber alcanzado con ese flujo turbulento cerca de 1.000.000. Ya, estos son números que se usan en mecánica de fluidos. Y los flujos turbulentos destruyen cualquier cosa, como dije anteriormente, porque lleva rocas y lleva sedimento en suspensión. Entonces va erosionando, va rompiendo. Hay que tenerle mucho cuidado a las aguas, a propósito. Las aguas, más allá de mojarlo en una lluvia, pueden dejar desastres, matar a mucha gente. Cuando el agua alcanza un límite de energía, destruye, simplemente destruye incluso la roca. Aquí tenemos un ejemplo en una represa que se llamaba Glen Canyon. Y este es un túnel de desagüe que se construyen para botar el agua cuando hay demasiada agua en la represa. Y aquí hubo en el año 1983 un problema técnico muy interesante. Por alguna razón se quedó allá adentro del túnel una roca, o se metió una roca. Y esa roca quedó plantada en este lugar y empezó a crear cavitación. Cavitación es un efecto que es, al venir el agua con mucha velocidad, crea vacío, un vacío el cual hace explosiones. Y este vacío comienza, la cavitación, comienza a destruir, en este caso, el cemento, las estructuras de fierro para poder mantener todo este cemento. Y hizo este tremendo orificio que se ve allí, nada más que por cavitación, por esa roca que está dentro del túnel. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero hacer? El agua puede destruir mucho. Y el agua a gran velocidad, con rocas, con mucha potencia, puede producir un cañón del Colorado en un corto tiempo. Tiene la capacidad para hacerlo. Erodar, o sea, cavar todo esto y hacerlo así, el agua no tiene ningún problema. Aquí tenemos el cañón del Colorado, el Gran Cañón, que es un monumento en la humanidad. 17 kilómetros de ancho. Todo esto siempre el guía turístico va a decir que fue un río que pasó por ahí por millones de años y produjo todo esto. Obvio que eso es imposible. Un río no produce eso, aunque sean millones de años. Esto es una gran cantidad de agua que pasó por corto tiempo y dejó una catástrofe. Eso es lo que se ve, lo que se lee allí. Se cree que terminado el diluvio quedaron lagos arriba. Ahí están en la parte de arriba de azul. Esos serían los lagos que se cree que quedaron retenidos hasta que se rompieron sus murallas y arrasaron en el cañón, y fue esto en momentos, posiblemente semanas, y formaron todo este gran cañón. Ahí tenemos una foto satelital del Gran Cañón. Se fijan que no solamente es la línea del centro, sino que también hace erosiones hacia los lados, ¿ya? Que es muy normal en una catástrofe. Aquí hay otro ejemplo que se conoce muy poco y esto fue recién publicado en marzo del 2020. Esto es muy reciente. Marzo hoy estamos casi en septiembre ya. Serían 6 meses atrás, fue publicado. Que se llama el cañón Dan Manen en la Antártica. Y fue identificado el año pasado, en diciembre, como el punto más profundo de la Tierra. Tiene 20 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de largo. Está lleno de glaciares a una profundidad de 3.500 metros bajo el nivel del mar, que es el doble del cañón, del Gran Cañón. Y también este otro en Groenlandia, tiene 725 kilómetros de largo y es tan profundo como el Gran Cañón. Todas estas murallas que se ven ahí medio blancas tienen claramente las indicaciones que se formaron por circulación de agua. O sea, se han ido descubriendo nuevas cosas. Esto también fue publicado ahora en mayo del 2020. Otros cañones que se formaron, que son más conocidos, más antiguos, el cañón de Zion National Park, y miren la agudeza, cómo son esas murallas altísimas, y fueron erosionando todo el camino, su camino a retirarse las aguas. Ahora, mira aquí un otro cañón que se llama el Gooseneck,
o uno que se llama Horseshoe Bend en Colorado Plateau, y así hemos llegado al fin de esta etapa. Mi página web